Nelson, muchas gracias, muy buenos días. Ahora La sí, pequeña interrupción, un abrazo muy cálido. no se Gracias, preocupe. gracias, Nelson. Ahí sí, ahora sí ya estaba activado. Qué gusto que esté con nosotros, mi querida Berenice, para hablar precisamente sobre un tema cacareado, pero que, oiga, no se ve mucha constancia. ¿Cuál es la verdadera situación de la desnutrición infantil? Bienvenida, usted tiene su experiencia, fue ex ministra de Inclusión Económica y Social. ¿Cuál es la verdadera situación hoy en el Ecuador sobre la desnutrición infantil? Una pregunta muy importante para el país, en vista de que es un tema priorizado por el señor presidente de la República, y creo que, digamos, hemos trabajado también en el sentido de proponerle al país que este es un tema principal y es ser atendido por el impacto que tiene básicamente en el desarrollo de los niños y por lo tanto a lo largo del ciclo de vida, ¿no? El país pierde 2.000 millones de dólares del interno bruto anualmente a causa de la desnutrición, que lo que provoca es básicamente a largo plazo en la inserción en el mercado laboral y también en el aprendizaje. Ya. Es uno de los indicadores más importantes de pobreza y de, ¿no? La situación actual es que esta Secretaría Técnica de Desnutrición, Infancia se llama, Infancia con Futuro, que está ahora establecida, creo que se encuentra realizando actividades de coordinación, especialmente con el Ministerio de Salud, identificando a los niños en el territorio, pero yo le quiero decir, Nelson, que el problema principal sigue siendo la capacidad de cobertura de la atención primaria de salud. El país tiene un problema muy serio respecto a la salud pública, de desabastecimiento, tiene un problema muy serio. Cuando digo desabastecimiento, no me refiero solamente a las medicinas o insumos o equipamiento obsoleto. Me refiero a la capacidad del sector de salud de llegar a las familias más pobres y por lo tanto la disponibilidad de personal. Entonces esto hace que no seamos capaces todavía de captar a todos los desde cerca de 800 parroquias prioritarias, y eso hace pues que los niños sigan sin vacunas oportunas, sin control del niño sano oportuno, y las cifras que yo analizo de parte del Ministerio de Salud no concuerdan con las que el secretario Erwin Ronquillo suele manifestar. Y no es un problema de discrepancias solamente, es un problema de que el país necesita información luego de 2 años prácticamente de cuáles ya son los efectos concretos de esta política de desnutrición, de reducción de desnutrición, porque la meta es bajar 6 puntos durante el gobierno del presidente Lazo. Estamos en 25 actualmente y en 27%, 3 de cada 10 niños menores de 2 años. Entonces, ahí uno sí ya se pregunta resultados efectivos, efectividad en la respuesta pública. Y creo que sobre este tema nos está faltando contundencia, nos está faltando probablemente asignación presupuestaria y transparencia en los resultados. Berenice, ¿qué tan importantes son los números, pero los números reales? Porque estaba yo viendo unos datos y usted decía casualmente sobre esta incompatibilidad de información. ¿Cómo puede un gobierno atacar un problema tan grave como la desnutrición si no cuenta con datos reales de lo que está ocurriendo? Yo conversaba ayer con Diego Borja y precisamente hablaba sobre la importancia de la data, de la información. Hoy estamos en una era de información donde todo tiene que ser verificado con datos y luego con ese dato ir y atacar el problema sin perder recursos, sin perder tiempo. Incluso eso, vamos, ahora ayuda incluso para todo, para el sistema económico, de salud, de vida. Pero parece que el gobierno se olvida, Berenice, sobre esto. ¿Qué pasa con los datos? No hay datos, no quieren extraer datos, no están invirtiendo para extraer datos. ¿Qué ocurre ahí? A ver, ahí quizás tengo 2 ideas. Una, que siempre, digamos, plataformas de información y datos y evidencia, me refiero, no encuestas, ¿no? Porque eso te da una foto de un momento determinado, sino capacidad concreta, digamos, a ver, ¿cómo le llamo eso? En tiempo real, esa es la palabra. Esa es la palabra, en tiempo real. Siempre se piensa que los bancos en el sector de recaudación tributaria, inclusive ahora, ¿no? La Agencia Nacional de Tránsito tiene un sistema que cada uno de los señores policías que operan en este país puede poner tu número de cédula de identidad y sabe exactamente cuál es tu situación, incluso si es que hay o no ejemplo
multas o si se debe una alimentos, etcétera. Es decir, sabes, ¿no? Siempre hay esa mirada un poco de que yo creo que cuando tiene, digamos, inversiones, sobre todo en el sector bancario, tributario, plataformas de información del más alto nivel, o sea, pues cruces de datos, pueden saber si es que uno no respira, es decir, ¿no? Pero siempre en el sector social hay esta mirada un poco precaria de que la información no, pues se hace en Excel y se hace a mano, y resulta que no, que la complejidad de los problemas sociales y sobre todo el tema de la desnutrición crónica requiere información en tiempo real, como tú acabas de decir, ¿no? ¿Cuál es la razón? A nosotros una encuesta sobre desnutrición crónica cada 4 años no nos sirve porque los niños ya se desnutrieron. Entonces necesitamos información en tiempo real. Y eso tiene que ver también, yo le escuché al ministro Ruales, al ministro de Salud, que decía que parte de su gestión es mejorar formas de información del Ministerio de Salud porque no tenemos seguimiento nominal de cada niño que nace. Ese es un gran problema y también he hablado con el director del registro civil, y le he mencionado la importancia que tiene de que cada niño tenga registro de nacimiento, si no son ciudadanos a los cuales no les podemos seguir. Incluso yo no estoy de acuerdo y cuando vi muchas críticas respecto al censo a través de autocensarse y demás, me parecía terrible que algunas personas de que eso significa violar la privacidad. Es decir, si el país no tiene información actualizada, bueno, el censo es para el largo plazo, pero me refiero en tiempo real, de cuando una mujer se embaraza, de cuando una adolescente está embarazada y requiere acceso a la salud sexual y reproductiva, cuántas personas reciben los bonos de los 1000 días que creó el señor presidente. Entonces, yo creo que es fundamental la información y parte sustantiva del problema es que no tenemos plan de seguimiento nominal sobre trayectoria de crecimiento y nutricional de cada niño que nace en este país, especialmente en estas 800 parroquias que te decía, que son prioritarias. Y mire, Berenice, que ya al menos tenemos identificado, como usted dice, 200 parroquias. Es decir, no es que el gobierno debería ir a las ciegas. Hay estas 200 parroquias identificadas y que podrían ir y atacarse de manera esencial. Esto tiene que ver con lo que usted decía hace poquito sobre la atención prioritaria, Berenice. Es decir, estos programas, y usted me dirá si realmente se siguen ejecutando, parecería ser que no, porque el sistema de salud está muy, muy deteriorado. Pero este es el seguimiento, la atención, la visita del médico a estos niños de estos sectores, ¿de eso se trata? Bueno, justamente comenzó a reformarse la salud pública por ahí en el año 2012 y se pensó que la prioridad no es la curación, porque eso sale carísimo, claro, ¿no? Es decir, uno va con un dolorcito crónico y resulta que es un cáncer terminal. Vamos a ver, o sea, la inversión en salud es una cuestión muy, muy delicada porque los costos son altísimos, altísimos en la salud pública. Entonces, por eso es que el modelo curativo medicalizado tiene que cambiar para trabajar la atención primaria de salud. Todos los países que han mejorado sus indicadores en salud pública refuerzan, por ejemplo, medios como el médico del barrio, la persona al domicilio para trabajar la prevención, los estilos de vida, la nutrición de los niños pequeños, la alimentación de las familias. Es decir, aquí la discusión me parece que está justamente en ese acto de extender y solidificar, porque cuánto el país está gastando tremendamente, permanentemente en medicinas. Decía el ministro Ruales el otro día, que realmente no tienen un inventario, ¿no?, de las medicinas en el país. Estamos hablando de una para administrar y la gobernanza del sector salud se ha hecho altamente conflictiva por la corrupción y porque no tenemos estas herramientas esenciales y una de esas es la atención primaria de salud. Entonces, si es que eso no se fortalece, si es que el personal de salud espera que llegue el enfermo y pensar que en el país tiene que invertirse básicamente en la enfermedad y no en la prevención, me parece que ese es uno de los dramas más grandes que estamos viviendo. Se producen cerca de 16 millones de atenciones al año, 16 millones de atenciones parte del Ministerio de Salud. De esas, 14 millones corresponden a la atención primaria de salud. Es tiempo de reforzar esas pequeñas unidades, los centros tipo A, que son los que están más cerca de las comunidades. Y para eso obviamente que tenemos que priorizar y para eso necesitamos
damos recursos. Pública es un bien público. Es algo que además a las personas les impacta directamente, Nelson, en los bolsillos, porque si es que no encuentran el medicamento, no encuentran la atención, no encuentra la señora el guante de látex para hacerse como insumo su Papa Nicolau, ¿qué es lo que hace? Va y busca un médico privado en el barrio y entonces estamos gastando, cada familia a veces gasta 60, 80 dólares mensuales de su propio bolsillo. Entonces resulta que las ecuatorianas más pobres están cofinanciando, vamos a ponerlo así, están cofinanciando su salud, el cuidado de su salud, de sus hijos, de sus hijas. Entonces me parece a mí que este tipo de análisis es que el país tiene que saber, conocer, para que el presidente, para que los responsables puedan tomar decisiones apropiadas. Eso me parece a mí, que sin atención primaria de salud y sin agua segura, Nelson. Eso es importante, ahora ¿no? que ya se menciona, ¿no? Berenice, el agua, es decir, todos los países, sí. El agua, déjeme anotar por aquí porque eso es importantísimo. Sino que no quería irme sin destacar el tema de lo que usted mencionaba precisamente, Berenice, pero parecería ser que al gobierno le interesa muy poco y es la prevención. Y es cierto, es real. Yo le digo por experiencia, casi que me enfermo muy poco, espero no ser asintomático, pero sí hubo desde mi experiencia, que no es que yo vengo de una familia de recursos económicos altos, sino estudié en una escuela fiscal, pero hubo el tema de la alimentación y todos esos cuidados y uno siente que aprende mejor, se desarrolla mejor y en serio, no es por estar hablando, pero me enfermo muy poco y uno termina ahorrando. Y esto no es un asunto de, claro, alguien va a decir, pero es que Nelson, tu familia es así y todos deberíamos ser así. Sí, pero hay una responsabilidad de Estado, Berenice, y eso no entiende la gente que termina diciendo, todo quiere que le dé el gobierno, qué mal acostumbrados que están. Pero es salud pública, Berenice, y ahí es donde entramos en esta discusión, ¿no? Sí, Nelson, que sí hay como posiciones, ¿no? Estas ideas que piensan que, digamos, o ciertas personas, siempre respeto mucho la opinión divergente, pero muchas personas piensan que la salud también es una responsabilidad privada. No es así. El lavado de manos, la limpieza, y lo demostró, ¿no? El señor presidente con uno de sus éxitos principales, que fue la vacunación del COVID, recuerde usted. Es decir, ahí, ¿qué es lo que puso? Movilizó a todo el país, movilizó al aparato. Claro que eso implicó que los niños se dejen de vacunar, sus vacunas pediátricas regulares, pero moviliza todo el aparato, se une el sector productivo, se unen las familias, crea un sentido de urgencia, de necesidad del presidente, ¿no? Entonces, la pregunta que yo me hago, ¿por qué? ¿Por qué este tipo de propuesta, esta capacidad de convocatoria, justamente tiene que volver al tema de discusión y convocarle al país, convocar a estos alcaldes, convocar a estos prefectos que tienen una responsabilidad inmensa respecto a la dotación de agua segura y saneamiento? Es decir, ¿qué le digo yo? Sozoranga, en Loja, un cantón pequeño, ese cantón, por ejemplo, tú tienes prácticamente el 70% de personas no tiene saneamiento básico. ¿A dónde va la basura? Va a los ríos, las quebradas, se quema. ¿Dónde realizan los niños pues, sus necesidades? Y la familia, al aire libre, porque todavía no tenemos baterías sanitarias en los hogares. Imagínese usted. Me parece que entonces no solamente no llega el agua, es el tema del saneamiento. Entonces estamos hablando de que esos son pilares de la salud pública y que sobre esa acción el Estado tiene la obligación constitucional, pero además tiene que ser un Estado más solidario, capaz de entender la situación. Eso no es un regalo, es una responsabilidad que tiene que ver con el desarrollo. Y ahora sí toquemos el tema que me parece súper interesante, que es el agua segura, que ya medio lo decías, Berenice, y creo que deberíamos ahondarlo un poquito más, porque es cierto, esta contaminación, esto de no poder beber, no poder tener el agua, y aunque parezca mentira para la gente que nos está escuchando, que crea que es insignificante el agua, y por eso a veces escucho yo en otros países, dice, ¿pero por qué? ¿Por qué ustedes? El agua. Decía, oye, ¿pero por qué hasta la comida sabe distinta? El agua. Hablemos de eso. Sí, Nelson, de eso. Vamos a ver el caso de Montesina y aquí. 400,000 personas sin agua. Es decir, sin agua segura. ¿Qué significa agua segura? Vamos a definir. Agua apta para el consumo humano, pero que además esté disponible a no menos de 30 minutos. Ese es el concepto de agua segura.
la disponibilidad, la cercanía del agua, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen las familias en Montesinos? Pagan eso, que normalmente les cuesta $6, ¿no? A veces son 2 estanque a la semana, hacen cuota también entre ellos. Entonces, Guayaquil, con razón que tiene estos problemas tan severos, ¿no? Tan severos de desnutrición, porque justamente hay agua, pero también hay regiones, la Amazonía. ¿Qué es lo que pasa ahí? La contaminación del agua, ¿no? La contaminación de los ríos, por eso de la industria, estas zonas también por la industria minera. Entonces, ahí me parece que el esfuerzo de los gobiernos locales realmente tienen que esta responsabilidad, especialmente en los sectores rurales. Tienes prácticamente, el problema es que a veces no hay simultáneamente ni agua ni saneamiento al mismo tiempo. Entonces, 8 de cada 10 niños en el sector rural no tienen ni agua, según saneamiento simultáneo, ¿no? Entonces, estamos hablando, obviamente, ¿no? ¿Qué va a pasar después? La población se desnutre, esta población se va a enfermar cotidianamente, esta población no va a tener las mismas capacidades y oportunidades. Entonces, el agua segura es un tema ese, y yo veo que todavía los candidatos siguen, porque revisados sus planes de trabajo en esta plataforma que tiene ahora el Consejo Nacional Electoral, me he dado el tiempo con algunos prefectos. Hay algunas provincias como Manabí, inaceptable, ¿no? Ahí está el cantón Pichincha, el cantón Tosagua, el cantón Sana, justo de donde es de Orlando, decía el otro día, mi madre es de ahí, bueno, Santana está aquí nomás en Manabí, y no hay agua, no hay saneamiento. Dios. Entonces, ¿cómo se lavan las manos? ¿Cómo es que le cocinan los alimentos? ¿Cómo es que protegemos a los niños? ¿No? Entonces, esas cuestiones básicas, yo entiendo que hay temas de recaudación también, y yo sé que invertir temas de agua es complejo, pero hay que dar pasos hacia allá. Otro acuerdo nacional tiene que ser el tema del agua, para poder ponernos de acuerdo en las prioridades. O sea, yo creo que tenemos que resolver temas básicos, ¿no? Desnutrición, agua segura, para el control de las juntas de agua. Por favor, Nelson, es un tema crítico. Hay 3,000 juntas de agua en el país. Yo le pregunto a una señora en Santo Domingo de los Colorado, de los Áchilas el otro día, le digo, cuénteme, ¿cuánto paga usted por el agua? Pago 50 al mes. Muy bien, cuénteme, ¿usted tiene? No, dice, o sea, la Junta nos da unas veces, no nos da, y la calidad del agua, ¿quién supervisa? Ahí sí un llamado muy cordial, ministro del Ambiente, responsable, porque hay que capacitar esas juntas de agua. En muchos casos son los únicos que son proveedores en el sector rural y que no tienen capacitación, no tienen control, ¿no? Y muchas veces los precios tampoco corresponden con la capacidad de pago de las familias. Entonces usted ve que el agua se transforma también en un elemento esencial de la vida cotidiana de la gente. Por supuesto que estamos contaminando los alimentos, por supuesto que estamos contaminando la salud de la familia, no solamente de los niños y niñas más pequeños. Entonces, muchos de los señores y señoras catas, ni sola mención al problema del agua en sus territorios. Así no podemos trabajar. Y los señores que están candidatos a las cuentas quieren ser pequeños alcaldes. Eso tampoco funciona así. Es decir, lo que tienen que hacer es promover la participación ciudadana. La prefectura tiene que organizar también un monitoreo general de sus provincias, pero digamos, está a veces la desubicación de los problemas reales, porque cuando dicen que el Ejecutivo a veces está muy lejano a las demandas de la sociedad, también en el nivel local se reproduce exactamente lo mismo. Entonces resulta que los planes, las acciones de las personas, sus problemas centrales como el agua, no están incorporados ni en las propuestas ni en los planes pues, que se exhiben, ¿no? Totalmente, totalmente. Temas interesantísimos que son de prioridad y que lamentablemente no hay esta capacidad de movilización. Usted destacaba, Berenice, lo inicial del gobierno, que tiene razón y le fue muy bien al presidente con el tema de la vacunación, pero se acabó el cartucho, se acabó la fuerza. Recuerdo que veníamos del gobierno de Moreno, bueno, va y viene, cosas raras, pero vino Lazo, ganó, chévere, para unos bien, para otros mal, ok, pero se vacunó y eso estuvo muy bien y se lo felicitó. ¿Qué pasa, Berenice, en tema de administración pública cuando solo se logra un objetivo? ¿Se acaban los cartuchos? ¿Se
conforman con eso o pierden la valentía de seguir haciéndolo? No entiendo eso. Bueno, yo creo que quizás el mayor problema que eventualmente creo que a veces ocurre en el caso del presidente es esta dificultad que tiene para inspirar. Ya. No, eso hace un líder en realidad, inspirar, Ujú. plantear un problema y decir todos somos corresponsables. Es decir, Claro. nadie quiere ocuparse solamente de los problemas políticos. Es una especie de secuestro, ¿no?, que ha sufrido el presidente en temas estrictamente políticos y de estructura institucional. Yo entiendo perfectamente el tema de seguridad, que también tiene un Así origen es. social terrible. Eh, entonces, a mí me parece que el presidente tiene una enorme dificultad para comunicarse con el país en términos que no sea de conflictividad. O sea, el concepto mismo del encuentro, mira, Nelson, todas las dificultades que ha tenido, pero me parece que es plantearle al país, ¿no? Plantear al país como uno de los actores políticos que tiene uno de los mayores pesos, y es decirle al país estos problemas. Esto va, no es solo reducir el déficit fiscal, la gente no come del resultado de reducción del Así déficit. es. Así Sí, es. es un logro importante, necesario estabilizar la economía, pero no tenía que perder de vista esta esperanza, ¿no?, que habíamos puesto, o hemos puesto, o habrán puesto muchos ecuatorianos en el mandato del presidente. Entonces pienso que esa necesaria conexión, ¿no?, es una especie de que sube y baja, a veces disminuye, un silencio astral, vuelve nuevamente, pero los temas que son, digamos, de interés, que mueven el corazón del más, que al final seguramente le dieron el voto, que es el agua, la educación, la salud, el Totalmente. trabajo, Eso da votos. la paz, la seguridad. Ajá, esos son los que requiere un consenso de muchos sectores, y eso que se tiene que trabajar. Para eso están los ministros, para eso está sus asambleístas, y por cierto, entonces quizás creo va a ser uno de los grandes perdedores justamente de la electoral que se avecina, ¿no? Así es. Berenice Cordero, ingeniera, gracias de verdad por su tiempo. Creo que es muy valioso seguir debatiendo de estos temas, que no se nos olvide, siempre lo digo. Sí, es cierto, hay problemas grandes, hay problemas políticos, hay inestabilidad, pero mientras no se vea lo básico, mientras no se vea el tema de la desnutrición desde la atención primaria, desde el tema del agua, desde el tema de la inversión social para rescatar a estos jóvenes que son los que alimentan a estos grupos delincuenciales porque no tienen oportunidad laboral, seguiremos discutiendo estas cosas. Gracias, Berenice, sus palabras para despedirnos. No, un abrazo y siempre atenta, y para mí también es un gusto contigo, Nelson. Un abrazo grande para todos y Gracias, para chao, chao. todos. Buenos días. Muy bien, ahí estuvo, mis queridos amigos, la ingeniera Berenice